Voy a dar comienzo a la grabación de este octavo módulo, al cual le puse como título Proporcionalidad y proceso. O sea, la idea es tratar las cuestiones vinculadas al procedimiento y de qué forma ellas repercuten en la proporcionalidad de la pena. Proporcionalidad en realidad de la pena y del ejercicio de la acción punitiva en general, porque a eso está referido el módulo. En primer lugar, apunté en las filminas principios generales, porque el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, cuando habla de la restricción de los derechos fundamentales, establece en el artículo 16 unas normas que son las que guían, en definitiva, la exposición que voy a grabar a continuación. En síntesis, dice este artículo, que las facultades que este código reconoce para restringir o limitar el goce de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales de derechos humanos, debe ejercitarse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Ya veo entonces que la expresión proporcionalidad está incorporada literalmente al Código Procesal Penal de la Nación. Acá, en cuanto al núcleo, la idea central de lo que debe ser el proceso penal, entiendo, con Muñoz Conde, autor al que cito a continuación, que el proceso penal debe respetar los derechos fundamentales del imputado, y ello constituye un límite que no puede ser franqueado nunca, ni siquiera en aras de una mayor eficacia en la búsqueda de la verdad y en la investigación y persecución del delito. Quiero señalar, aparte de lo que dice Muñoz Conde, que es importante esta idea de que constituye el respeto de los derechos fundamentales del imputado, constituye un límite que no puede ser franqueado nunca. Quiere decir que en primer lugar están los derechos del imputado y nunca el Estado puede avanzar sobre ellos. Muñoz Conde, en un libro que se ha publicado acá en la Argentina, habla de ello y desarrolla la idea teniendo en cuenta algunas, yo le pondría entre comillas, artimañas de que se valen los investigadores, en algún caso, para violentar los derechos fundamentales. Y sobre todo para violentar el derecho del imputado a no declarar contra sí mismo y a no dar ningún elemento que pueda ser utilizado en su contra. Agrega ahora que un juicio justo, de acuerdo a mi entender, significa la igualdad de las partes. Esto, quiero poner un poco de énfasis en esta idea, igualdad de las partes, porque entiendo que en los nuevos códigos procesales penales de la Nación y de las provincias, el principio de igualdad ante las partes teóricamente está respetado en la letra de la ley. En el espíritu y en la práctica no siempre ocurre así. Sobre todo porque se le ha dado un predominio, a mi juicio excesivo, a las posibilidades del Ministerio Público de la acusación. El proceso justo significa neutralidad del juez. El juez tiene que dirimir los conflictos y no tiene que intervenir, obviamente, respaldando la postura de la acusación, ni tampoco respaldando la postura de la defensa. Tiene que ser neutral. Ferraioli, autor al que cito a continuación, dice, en síntesis, es necesario que el juicio penal tenga carácter reconocitivo de las normas, o sea, volver sobre las normas, reconocer las normas, y cognoscitivo de los hechos regulados por ellas. Fundamentalmente, los dos aspectos deben estar presentes. El proceso penal sirve para reconocer los hechos que se van a juzgar y para que estos hechos
tal cual se investigan y luego el acusado es juzgado, tengan correlación o respaldo en las normas que se han dictado con carácter abstracto y para abarcar todos los hechos que se puedan producir en la vida de una sociedad. Agregué en las filminas, y van a verlo también ustedes en los textos que acompañan a cada módulo, una idea de Varona Vilar, que es una profesora española a la que yo aprecio mucho, y se refiere al juicio e ideología política. Dice esta profesora: la ideología política que subyace en un determinado ordenamiento jurídico se refleja en la prisión provisional, más que en cualquier otra institución jurídica, más incluso que en la propia pena. De allí la importancia de cómo está regulado y además cómo se aplica la institución de la prisión preventiva. En la misma línea, Roxin distingue la consideración de la prisión preventiva en un estado totalitario, donde, como su nombre indica, predomina el Estado sobre el individuo, o en un estado de derecho, donde predomina la libertad sobre el poder del Estado. Varona Vilar sigue: se ha de hablar en todo momento de proporcionalidad entre la prisión que sufre el imputado, aún no condenado por sentencia, y acá apunta algo que es fundamental, que acarrea la prisión preventiva. Privación de derechos fundamentales de rango constitucional. Afecta la libertad, obviamente la libertad ambulatoria, el honor, la intimidad y el trabajo. Todo esto por un hecho con caracteres de delito del que presuntamente se lo considera responsable. Obviamente no ha sido todavía declarado responsable. No obstante, ve el imputado sometido a prisión preventiva restringido estos derechos de los que habla la distinguida profesora española. Dentro del mismo rango de doctrinas, ustedes verán que en las consideraciones generales hay una cita de Cobos del Rosal y Vives Gantón. Dice: el principio de prohibición de exceso o de proporcionalidad en sentido amplio. Me detengo un instante en esto, porque cuando hablamos de proporcionalidad en sentido amplio, es justamente la idea de restringir el poder de Estado en todos los ámbitos. Cuando hablamos en sentido estricto, estamos hablando de la restricción del poder del Estado en el ámbito penal. Volviendo entonces a la cita, el principio de proporcionalidad de exceso o de proporcionalidad en sentido amplio aparece como límite al poder de policía, para luego generalizarse hasta convertirse en un principio general del derecho público, que rige el establecimiento y la aplicación de toda especie de medidas restrictivas de la libertad. Recordarán los que han visto las filmaciones anteriores que yo en algún momento señalé que el principio de proporcionalidad aparece fundamentalmente en la legislación y en la doctrina alemanas en el ámbito del derecho administrativo. Y es un poco el reflejo de esa idea lo que hace esta doctrina española cuando habla del poder de policía. En todo caso, se trata de la restricción del poder de Estado a los límites tolerables en el sentido de que se tolera una intromisión del Estado siempre que no afecte los derechos fundamentales del imputado, en este caso que estamos hablando del proceso, y del condenado cuando la sentencia es dictada. La siguiente filmina habla de la postura o la posición de la República Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vinculados a este tema. Y señalo que desde octubre de 1993 se inició la tramitación de 36 casos de excesiva duración de la prisión preventiva impuesta por los tribunales argentinos. A raíz
de estas, primero, acusaciones a la República Argentina por parte de la Comisión Interamericana y en algunos casos juzgamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la República Argentina modificó su legislación interna y, en orden general, la prisión preventiva no puede ser superior a 2 años, con algunas excepciones que realmente, para mi manera de entender estas cosas, no deberían existir. Porque si el Estado no es capaz de investigar un caso en menos de 2 años, o hasta 2 años, por más complejo que sea el caso, la culpa de esa demora o la culpa de la duración del tiempo no es del imputado, sino es que del propio Estado. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, dice en su párrafo 7.5: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. No está de más recordar que para nuestra Constitución nadie debería estar en prisión preventiva, porque nadie puede ser condenado sin juicio previo. Y la prisión preventiva es una especie de condena anticipada. Todos lo conocemos y lo sabemos, pero el Estado argentino y las jurisdicciones locales argentinas no siempre lo respetan. El Código Penal, Procesal Penal de la Nación, el nuevo código, también pone límites a la prisión preventiva. Por ejemplo, si hubiese cumplido la pena solicitada por el Ministerio Público, o un tiempo igual al de la pena impuesta por una sentencia no firme, o si hubiese estado en condiciones de obtener la libertad condicional o la libertad asistida. De todas maneras, son tiempos bastante prolongados. La siguiente filmina tiene como título Oportunidad, referida al principio de oportunidad que utiliza el fiscal, juicio abreviado y negociación penal. Y puse como subtítulo la problemática de estos institutos en orden a la proporcionalidad. Varias jurisdicciones argentinas ya tienen hace tiempo ya instaurados estos procesos distintos al proceso común y otras los experimentan desde hace poco tiempo. Algunos están satisfechos sobre el funcionamiento del sistema. Obviamente, si el proceso es rápido, la sociedad también está satisfecha y el imputado también está satisfecho. Pero el problema es que no se violenten con este tipo de procedimientos abreviados las garantías procesales del imputado. Y agregué una mención de la jurisprudencia norteamericana cuando habla de la negociación de los cargos. Y sobre esto también una opinión de Muñoz Conde, profesor español al que me une también un afecto, una relación de afecto. Y dice Muñoz Conde: la mayoría de los procesos en los que ni siquiera se llega al juicio oral, si el acusado confiesa el hecho y muestra su conformidad con la pena que solicita el fiscal, de algún modo se está fomentando la confesión del acusado como medio de prueba suficiente para que el juez pronuncie su decisión condenatoria sin ulteriores exigencias probatorias. Es bastante sintomático, tal cual lo interpreto yo, que en jurisdicciones donde se ha implementado el sistema acusatorio desde hace poco tiempo, no haya juicios orales. O sea, siempre se recurre a la conciliación, el procedimiento abreviado, o en fin, como se le llame. Pero no hay juicios orales. Y esto, en alguna manera, juega en desmedro del derecho de defensa, porque puede ejercerse presión sobre una persona inocente para que, por más que sea inocente, reconozca algo que no ha hecho,
a los efectos de que el Estado rápidamente se evada del problema y en la estadística figura que el caso está resuelto. Un problema también, y una observación que ustedes van a ver en la filmina, se puede hacer respecto al procedimiento abreviado, en orden a la unificación de penas o de condenas. Ocurre que si en la solicitud de juicio abreviado no se pide esa unificación, y Romano, en el caso de la Suprema Corte, que ha dicho que el juez de juicio abreviado no puede unificar si las partes no se lo piden, esto podría perjudicar al condenado si por la unificación correspondería o existía la posibilidad de que recuperara en forma inmediata la libertad con la sentencia. Es otra cuestión que debería ser considerada, siempre pensando en que lo que se debe proteger es el derecho del imputado. Para cómo el imputado no podría ser perjudicado por la circunstancia actual de que se registran las reincidencias, registran las condenas, pero no se sabe, salvo que el juez lo investigue por su cuenta, cuánto tiempo de efectiva privación de libertad ha sufrido el individuo. Voy a pasar a unas etapas, haciendo algunos comentarios sobre etapas del proceso. La acusación. Ferrajoli señala que debe existir verificabilidad y refutabilidad de las hipótesis acusatorias, en virtud de su carácter asertivo y su prueba empírica, en orden a procedimientos que permitan tanto su verificación como su refutación. Cuando yo estaba leyendo este tramo de Ferrajoli, pensé en lo que ocurre en algunos procesos donde se imputa a alguien, la comisión, por ejemplo, de un homicidio culposo, supongamos un accidente de tránsito. Y la acusación dice, usted ha sido imprudente, negligente, imperito o ha dejado de observar los reglamentos o de los deberes de su cargo, como dice el artículo 84 del Código Penal. Esa acusación, a mi juicio, es nula, porque para asegurar el derecho de defensa se le tiene que decir, usted ha sido imprudente, y de esa manera el individuo podrá demostrar que no ha sido imprudente, sino que ha sido prudente. Pero poner todas esas imputaciones juntas va en desmedro del derecho de defensa. En la acusación, el principio de proporcionalidad será el punto de partida para delimitar la aplicación de cualquier medida de carácter cautelar o de indagación probatoria que pueda adoptarse en el proceso penal, obligando a atender el necesario equilibrio entre las ideas de libertad y de seguridad y el correcto desarrollo de la búsqueda de una verdad material que no puede pretender lograrse a cualquier precio. ¿Por qué puse yo esto en esta filmina? Porque así como recién hablé del principio de negociación, da la sensación, que se trata de una especie de juego. El fiscal pide una pena alta para que después la defensa o el acusado a su vez admitan y acepten una pena a la que se arribe a la luz de las conversaciones que tengan lugar. Pero ese no es el sentido del sistema penal. O sea, el proceso no es un juego. ¿Cómo va a ser un juego si está justamente en medio de la libertad de una persona? El fiscal tiene que, en su acusación, respetar el principio de proporcionalidad. Me refiero a proporcionalidad en sentido general. O sea, puede pecar por exceso como puede pecar también por defecto. La acusación requiere una preparación, o el Ministerio Público de la acusación requiere preparación previa, un trabajo de investigación y defensa de su
acusación, la acusación que va a realizar. Tiene que estudiar la estrategia que va a utilizar en el proceso y atender también a la dogmática penal del caso. Me permito volver sobre esta expresión dogmática penal del caso. En alguna oportunidad he dicho ya que mi antiguo profesor, don Luis Jiménez de Azúa, decía: la dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas. Tanto la acusación como la defensa, como luego el tribunal, tienen que tener presente la dogmática. No se trata solamente de discutir hechos, sino que los hechos tienen que estar expuestos y probados, pero siempre relacionados con la norma que se crea infringida por la persona que está siendo juzgada. El exceso se produce en la acusación cuando va más allá de una relación razonable entre el ilícito, la culpabilidad y la pena que se solicita. Y en defecto, la desproporción se daría en sentido negativo, o sea, por no llegar a lo que sería adecuado. En cuanto a la defensa, he dividido las filminas en defensa personal del imputado, o sea, lo que va a decir él cuando sea interrogado sobre el tema, si es que hay indagatoria, porque en algunos procedimientos se ha eliminado hasta la declaración indagatoria. Pero siempre tiene que estar vigente el principio nemo tenetur seipsum accusare, o sea que nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Este principio quizás no sea violentado de una manera expresa, pero de una manera implícita esto puede ocurrir, como dije hace un ratito en otro tramo de esta exposición. Y en el mismo sentido, ustedes van a ver que incluir la advertencia Miranda. Advertencia Miranda que surge de un caso, Miranda versus Arizona, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos el 13/7/96. Y traducida esa advertencia es la siguiente: usted está bajo arresto. Usted tiene derecho de mantener silencio. Y toda cosa que usted diga en su contra puede ser usada como evidencia que lo va a perjudicar. Y usted tiene el derecho de consultar a un abogado, y el abogado puede estar presente durante el cuestionario o el interrogatorio al que lo someta la policía. Y si usted no puede afrontar el costo de los honorarios de un abogado, le proveeremos nosotros uno. Por último, se le debe preguntar, y bueno, quizás ustedes lo hayan visto en algunas películas norteamericanas, si ha entendido estos derechos que se le han expresado. Esta advertencia Miranda juega, obviamente, también en cualquier otro estado que está organizado bajo la forma de un Estado de Derecho, naturalmente. En cuanto a la defensa técnica, requiere preparación previa, estrategia a utilizar, prueba a aportar, coherencia del relato, claridad, obviamente mantener la atención del tribunal y además, por último, plantear cuál es la pretensión de la defensa. Puse esto porque la defensa tiene, como veremos después, en algún momento, que usar todos los recursos, incluso reservar los recursos por si la sentencia que se dicta es una sentencia, en el caso que estamos considerando en este curso, que violenta el principio de proporcionalidad. En cuanto a la prueba, tiene que tener pertinencia y utilidad. La defensa tiene que aportar prueba sobre cuál es la personalidad del individuo sometido a proceso. Y hasta podría hacerse, y ya lo vimos en uno de los módulos que grabé, se podría ofrecer una pericial para intentar conocer
mediante la opinión de expertos, qué efectos le acarrearía estar sometido a pena. Y lo que me parece muy importante es probar, por parte de la defensa, cuáles fueron los motivos que llevaron a la persona a delinquir. O sea, lo que dice el artículo 41 del Código Penal y que refleja, en definitiva, la idea de culpabilidad. La culpabilidad puede ser mayor o menor y reflejarse luego en la reacción penal teniendo en cuenta los motivos. ¿Cuáles son los motivos? Cuando vimos el derecho internacional, yo señalé que algunas constituciones y obviamente varios códigos penales latinoamericanos insisten en los motivos altruistas en algún caso que van a determinar una pena menor o gravemente antisociales en otro que van a determinar una pena mayor. Agregué una filmina cuyo título es Derecho Procesal Penal del Enemigo. Todo lo que frecuenta el derecho penal han escuchado la expresión derecho penal del enemigo, que a los efectos de la difusión de sus ideas ha sido una feliz iniciativa de Jacobs. A los efectos de la garantía del proceso penal y la garantía en cuanto a la sentencia dictada, a mi juicio, en mi forma personal de pensar, no ha sido beneficiosa. Pero Jacobs, en algunos de sus escritos, describe y reconoce, en síntesis, esta idea lamentablemente actual, que se dio en otros momentos de la historia, no tan lejanos, en que el Estado avanza fundamentalmente contra grupos humanos que son los más débiles. Y ese avance del derecho penal se traduce al mismo tiempo, lamentablemente, en el debilitamiento de los derechos fundamentales del imputado en un proceso penal. Y esto lo defienden, de acuerdo a Muñoz Conde, algunos de los discípulos de Jacobs, entre ellos el que conozco es Lech. Y aceptan estos discípulos, Lech concretamente, el debilitamiento de las garantías procesales para los casos de terrorismo y de delincuencia organizada. Por eso, Muñoz Conde, en el libro que acabo de mencionar, habla de derecho procesal penal del enemigo. Ya no solamente derecho penal de fondo del enemigo, sino derecho procesal penal del enemigo. O sea, lo que se traduce es en un debilitamiento de las garantías procesales. Para ir avanzando, digo que también los autos interlocutorios y la sentencia, obviamente, tienen que respetar el principio de proporcionalidad. Cuando se va a imponer una sanción penal, me refiero a la pena y la medida de seguridad, que son las dos sanciones penales que conocemos en nuestro derecho, el juez tiene que tener siempre presente el principio de proporcionalidad. La relación razonable que tiene que existir entre el ilícito, el autor, su culpabilidad y la reacción penal cuyas consecuencias se le adjudiquen. He puesto también decisiones judiciales y un caso resuelto por el Tribunal de Rosario, pero no es necesario que ahora me detenga en ello porque se va a hacer un poco extensa esta grabación. Pero van a ver ustedes, por la filmina y por el texto, que tiene suma importancia no solamente el planteo en el tribunal, sino la decisión del tribunal. Y en este caso de Rosario, el Tribunal de Rosario que dictó la sentencia tuvo en cuenta para disminuir la pena por debajo del mínimo que establece la ley, la idea de pena natural. En sentido más amplio, dijo que los mínimos legales tienen un mero carácter indicativo,
frente a